Hola amigos, el área sombreada de esta figura son 14 unidades cuadradas. Fantástico, vamos a demostrarlo. Borramos el área sombreada y nos fijamos que estas dos figuras son cuadrados. Por lo tanto, si este lado de este cuadrado es 4, entonces este lado también va a ser 4. Muy bien, vamos a llamar a este ángulo alfa y a este ángulo de aquí lo vamos a llamar ángulo beta. Por aquí vamos a tener 90 grados porque es el ángulo de un cuadrado. Y por aquí también tenemos 90 grados porque es el ángulo del cuadrado grande. Espectacular. Fíjense que este triángulo grande es semejante a este triángulo de acá, porque comparten dos ángulos. Fíjense, el triángulo grande tiene ángulo alfa y ángulo de 90. Y el triángulo pequeño tiene ángulo alfa y ángulo de 90. Por lo tanto, el tercer ángulo también va a ser igual al del triángulo grande. Espectacular. Tenemos por aquí dos triángulos semejantes y esto nos conviene muchísimo porque podemos encontrar esta parte de este triángulo, este lado, haciendo una relación de sus lados. Vamos a decir que este lado va a ser a este lado, es decir, x es a 6, anotamos por aquí, x es a 6, como este lado de aquí, que es 4, es a este lado de aquí, que es 6 más 4, que nos da 10. Muy bien, entonces 4 es a 10. Tenemos por aquí 4 que es a 10. Y aquí es muy sencillo pues despejar x. Pasamos este 6 a multiplicar y nos queda 4 por 6 sobre 10. Simplificamos, la mitad de 10 es 5 y la mitad de 6 es 3. Nos queda, señores y señoritas, que x es 4 por 3, 12, 12 quintos. Espectacular. Tenemos ya el valor de x y con esto es muy fácil encontrar este valor de aquí. Esto de aquí es 12 quintos. Muy bien. A este lado lo vamos a llamar y. Es el lado del triángulo que queremos encontrar su área. Eso va a ser y y va a ser igual a ¿qué? Si todo esto mide 4 porque es el lado del cuadrado pequeño y este pedazo mide 12 quintos, entonces va a ser 4 menos 12 quintos. 4 menos 12 quintos es y. Vamos a hacer esto de aquí, vamos a operar. 5 por 4 es 20 y 20 menos 12 es 8. 8 quintos. Fenomenal, tenemos por aquí ya el valor de y. Y con esto pues es muy sencillo encontrar el valor de este triángulo, el área de este triángulo. Porque tenemos pues la base y la altura. Esta base va a medir 4 porque es el lado del cuadrado pequeño. Muy bien, vamos a ver si podemos encontrar también el área de este triángulo grande. Si todo esto es el lado del cuadrado grande que mide 6 y esta parte es 4 porque es el lado del cuadrado pequeño, entonces lógicamente este pedacito de aquí es 2. Muy bien, para saber cuánto mide todo este lado pues es muy sencillo. Tenemos que sumar 2 más 8 quintos. Vamos a hacer eso por aquí. 2 más 8 quintos es igual, 5 por 2 es 10, más 8, 18. 18 quintos, entonces todo este lado de aquí mide 18 quintos. Y este lado pues ya sabemos porque es el lado del cuadrado grande que mide 6. Y ya podemos encontrar el área sombreada. Señores, señoritas, el área sombreada va a ser igual al área del triángulo 1 más el área del triángulo 2. Este de aquí va a ser el triángulo 1 y este de aquí el triángulo 2. El área sombreada va a ser igual a base por altura sobre 2. Lo mismo sucede con el área del triángulo 2. Base por altura sobre 2. Pero las bases y las alturas son diferentes. No podemos sumar esto de aquí. El área sombreada es igual. La base del triángulo grande es 6 y la altura es 18 quintos. 6 por 18 quintos y todo eso sobre 2. Muy bien. Y por aquí tenemos más. La base de este triángulo es 4 y la altura 8 quintos. Entonces 4 por 8 quintos y también esto sobre 2. Fenomenal. Vamos a bajar esto de aquí para que quede mejor. Muy bien, tenemos esto de aquí y vamos a operar. El área sombreada va a ser igual. 6 por 18, vamos a hacer la cuenta. 6 por 8 es 48. Nos queda 8 y llevamos 4. 6 por 1, 6 y 4 que llevaba 10. 108. 108 quintos sobre 2. De una vez vamos a hacer la multiplicación. Nos queda 5 sobre 2 y sobre esto sobre 108, así que se va a multiplicar. 5 por 2 es 10, entonces nos queda 108 sobre 10. Más, lo mismo hacemos aquí. 4 por 8 es 32 quintos. 32 quintos otra vez sobre 2. Entonces multiplicando nos queda 32 sobre 10. Magnífico, ya podemos decir, señores y señoritas,
que el área sombreada es, como esta es una suma homogénea, conservamos el denominador y sumamos los exponentes. 108 más 32 pues nos da 140. Y 140 dividido para 10, señores y señoritas, es 14 unidades cuadradas. Como lo habíamos predicho en un inicio, fíjense, está por aquí. Déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío. Por aquí estarán apareciendo otros desafíos, no olviden de visitarlo. Nos veremos en otra clase. Chau chau.